Y también podríamos utilizar todas estas variables para desarrollar modelos de selección basados en inteligencia artificial, en este caso en redes neuronales artificiales. Os muestro dos ejemplos. En el primero utilizamos variables morfocinéticas y morfodinámicas del desarrollo embrionario, y en el segundo ejemplo añadimos también el proteoma del embrión en el medio de cultivo, análisis de proteómica. Bien, todas estas variables que se utilizan para desarrollar modelos podrían estar anotadas manualmente, automáticamente, o incluso ser variables desconocidas para nosotros, para los embriólogos. Entonces, en cuanto a las anotaciones manuales, aunque la introducción de los sistemas timelapse aumentó la objetividad a la hora de evaluar a los embriones, es cierto que este tipo de anotaciones está sujeta a disparidad entre los embriólogos, y este es el principal problema, porque cuando luego desarrollamos un algoritmo con este tipo de anotaciones no consigue los mismos resultados en todos los laboratorios. A día de hoy ya existen plataformas para las anotaciones automáticas, como son el Guided Annotations del EmbryoScope o el Connect and Assess de los incubadores Getty. Este tipo de anotaciones automáticas son más objetivas que las anotaciones manuales y también pueden utilizarse para desarrollar modelos de selección, como son el algoritmo KidsScore o el sistema IVA. Y por último, como os decía previamente, hay modelos que utilizan imágenes en crudo sin extracción de variables. Estos modelos están basados en Deep Learning. Aquí os muestro el ejemplo del IDAScore, que está ahora disponible para los EmbryoScope Plus. Nosotros buscamos una paciente específica y podemos ver todos los embriones de la cohorte y cómo el sistema es capaz de darles una puntuación e incluso hacer un ranking en función de su potencial de implantación, teniendo en cuenta únicamente el vídeo del sistema timelapse. Por tanto, si queremos utilizar las imágenes de un sistema timelapse para formar un algoritmo basado en inteligencia artificial, podemos usar técnicas de Machine Learning o Deep Learning principalmente. La diferencia es que en Machine Learning hay una extracción previa de características, ya sean parámetros morfocinéticos del vídeo completo o ya sean variables extraídas de imágenes como homogeneidad, contraste, luminosidad, y esto podríamos hacerlo del embrión entero o segmentando el embrión por distinta parte, el trofectodermo o la masa, por ejemplo. En cuanto a Deep Learning, no hay extracción previa de características, se utiliza la imagen en crudo y el propio sistema es capaz de detectar en qué partes son más relevantes de la imagen para un output en concreto, para un resultado, una predicción final. Estas variables, ya sean las extraídas o las imágenes en crudo, se utilizarían para alimentar una red neuronal artificial que están basadas en el funcionamiento del cerebro humano, de forma que le damos unas variables de entrada y esto está conectado a unas capas ocultas que se llaman, que están formadas por neuronas o nodos, todas interconectadas entre ellas. Le van dando un peso o un valor a una variable y pasa a la siguiente capa. Y en último lugar tendríamos la capa de salida, que nos daría nuestra predicción. Aquí podéis ver que con variables de entrada, por ejemplo, imágenes de blastocistos, parámetros morfocinéticos, características de la paciente, serían las que introduciríamos en nuestra red neuronal para entrenarla en primer lugar, y luego como predicción final lo que queramos entrenar, ya sea morfología del blastocisto, calidades, implantación, recién nacido vivo. Bien, en primer lugar os quería mostrar uno de los algoritmos que he mencionado anteriormente, el que está basado en Machine Learning, que sería el KidsScore en día 5. Este se desarrolló como herramienta de apoyo para los embriólogos en el día a día en el laboratorio. Fue diseñado con una base de datos multicéntrica, utilizaron más de 5.000 embriones de implantación conocida y gracias a la morfocinética y la morfología nos genera una puntuación automática basada en la regularidad de las divisiones, la velocidad del desarrollo y la calidad del blastocisto. Esta puntuación varía entre 1 y 9,9, de menor a mayor potencial de implantación. Y bueno, según los desarrolladores de este algoritmo, se debería de utilizar para embriones que se transfieren en día 5 de desarrollo, que provienen de inseminación por FIP convencional o ICSI y que se incuban bajo condiciones de oxígeno reducidas. En este vídeo os muestro cómo funcionan las anotaciones guiadas y también el algoritmo KidsScore. Aquí a la derecha podéis ver en una tonalidad gris clara
las anotaciones que ha estimado el propio software de forma automática, y como podéis ver, el vídeo del desarrollo embrionando va pausándose a medida que el propio sistema detecta una división, y los embriólogos pueden presionar sobre el botón anotar si están de acuerdo con la estimación y cambiaría la anotación a un color más oscuro, o podríamos modificar esta anotación en caso de no estar de acuerdo. Como veis a la izquierda, para el KID-score en día 5, lo que utilizan, además de la presencia de 2 pronúcleos, las variables de interés son el tiempo de división a 2, 3, 4 y 5 células, el tiempo de llegada al blastocisto y la calidad de la masa celular interna y del trofectodermo. En la pestaña Compare and Select podemos ver para todas estas variables el valor que se le da a cada embrión de la cohorte, justo en la parte de arriba. Y justo abajo veremos los 4 embriones que consiguieron la máxima puntuación de acuerdo con estos parámetros según el algoritmo KID-score. En este caso, el embrión en el segundo pocillo, en el Well 2, fue el que obtuvo mayor puntuación. Sería, según este modelo, el más adecuado para transferir. Nosotros lo que quisimos fue evaluar si este algoritmo era útil como herramienta de apoyo a la decisión de los embriólogos en los laboratorios de fecundación in vitro. Y estos resultados los hemos publicado recientemente en Human Reproduction. Bueno, un poco el diseño de... Lorena, estás muteada. ¿Ahora me podéis oír? Ahora sí. Ok, correcto. Bueno, esta diapositiva es simplemente el diseño del estudio. Utilizamos 1.678 pacientes que dieron lugar a 1.952 transferencias de un único blastocisto. Simplemente mostraros que en el estudio incluimos tanto embriones que se transfirieron en día 5 y 6 de desarrollo, incluimos transferencias de embriones en fresco y transferencias de embriones vitrificados, posteriormente desvitrificados, y también incluimos tratamientos tanto con ovocitos propios como con ovocitos donados, e incluso tratamientos incluidos en el diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías. Comentaros un poco los resultados que obtuvimos. A la izquierda simplemente es una visión general de los datos. La media que obtuvimos de puntuación automática para la cohorte de las pacientes fue de 7. El embrión mayor puntuado tuvo 9,8 y el mínimo un 1,3. Y dentro de cada cohorte hubo mucha variabilidad. Habían cohortes en las que las diferencias entre embriones eran de 0 puntos y otras de 8,5 puntos. La media entre esta diferencia dentro de una cohorte fue de 4,5. Y bueno, a la derecha, más relevante, podéis ver la relación entre el algoritmo KID-score, es decir, la puntuación automática, y la morfología a seguir en este caso, la morfología convencional de acuerdo con el criterio de los embriólogos senior del laboratorio. Como veis, a medida que la morfología empeora, la puntuación automática también decrece, desde 8,3 para embriones de calidad A, 5,9 en calidad B, 3,7 en calidad C y 2,2 para embriones con calidad D. A continuación quería mostraros la relación que obtuvimos con esta puntuación automática y los resultados clínicos. Lo que hicimos fue dividir la puntuación automática por cuartiles de similar tamaño muestral. Esto se hace de forma automática con el análisis, o sea, con el sistema de estadística. Y entonces vimos que para la tasa de embarazo aumentaba a medida que los embriones pertenecían a un cuartil más elevado, es decir, tenían una puntuación automática mayor, desde 50,6% para embriones con menos de 5,4 puntos, 60,90% embriones entre 5,5 y 6,4, 66,80% de tasa de embarazo para embriones entre 6,5 y 7,4 y 75,70% en embriones con más de 7,5 puntos de KID-score. La misma tendencia vimos para la tasa de implantación, es decir, los cuartiles con una puntuación más elevada tenían mayor tasa de implantación, y lo mismo para la tasa de recién nacido vivo. Como veis, desde 32,80% embriones que pertenecen al primer cuartil con una puntuación más bajita, hasta un 59,10% para embriones que pertenecían al cuarto cuartil con una puntuación más elevada.
A continuación quisimos cuantificar cuál era el efecto de esta puntuación automática que nos proporcionaba el KIT-Score sobre el resultado de implantación. Para esto hicimos un análisis de regresión logística y tuvimos en cuenta todos los posibles factores de confusión que veis en el listado de la izquierda, es decir, el origen de los ovocitos, si se trataba de tratamientos con ovocitos donados o propios, el tipo de transferencia, si era transferencia de embriones frescos o vitrificados, la edad del ovocito, el índice de masa corporal de la paciente, si los embriones habían estado incluidos o no en el diagnóstico genético preimplantacional, el día de transferencia embrionaria, si se transferían en día 5 o en día 6 de desarrollo, la estrategia de cultivo, si estaban incluidos en cultivo en grupo o en cultivo individual, y la indicación para el tratamiento de infertilidad. Y bueno, como podéis ver en la tabla, la odds ratio para implantación y para recién nacido vivo fue significativa, tanto cuando tuvimos en cuenta todos los tratamientos como cuando subdividimos las pacientes en tratamiento con ovocitos donados o tratamientos con ovocitos propios cuyos embriones no fueron incluidos en el programa de diagnóstico genético preimplantacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nos fijamos en los tratamientos propios, en el último subgrupo sin PGTA, el cambio en una unidad de KIT-Score aumentaría la probabilidad de implantación 1,38 veces y la probabilidad de recién nacido vivo 1,46 veces, de forma independiente a todas las variables que hemos comentado de la lista anterior. Ahora podéis ver en esta diapositiva la relación entre esta puntuación automática y el estado cromosómico de los embriones. La media para los embriones euploides fue más elevada que para los embriones aneuploides, aunque la diferencia no fue muy elevada visualmente, sí fue estadísticamente significativa, y a la derecha podéis ver cómo la tasa de euploidía aumentaba a medida que los embriones tenían una puntuación automática más elevada. Sin embargo, cuando hicimos el análisis de regresión logística en esta subpoblación de pacientes, en aquellos tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional, como sabéis, solo están transferidos los embriones euploides, vimos que no tenía sentido, no estaba correlacionado la puntuación automática con el resultado de implantación ni con el resultado de recién nacido vivo, una vez sabemos que el embrión ya es euploide. Bueno, ahora quería comentaros el otro algoritmo que he mostrado anteriormente, que sería el AIDA-Score, también basado en inteligencia artificial, en este caso en Deep Learning, también con redes neuronales artificiales, pero en este caso no hay una extracción de características, como veíamos en el KIT-Score, que sabemos qué variables tiene en cuenta, los tiempos de división, la calidad de la masa o dentro ectodermo. En este caso el AIDA-Score utiliza Deep Learning, es decir, que la propia red neuronal está encargada de fijarse en las partes que van a ser más relevantes para un resultado en concreto. También nos da una puntuación de 1 a 9,9 en función del potencial de implantación. Bueno, este vídeo lo he mostrado antes en una pantalla un poco más pequeña. Como veis, elegimos nuestra paciente y ahora podremos ver toda la cohorte de embriones. Nos da un score para cada embrión y podemos elegir que queremos clasificarlos en función de los que tengan un score más elevado, y luego podríamos ver todo el vídeo del desarrollo embrionario. Bueno, este software lo hemos empezado a utilizar este año, no tenemos una N tan grande de datos ni tampoco resultados clínicos relacionados con recién nacido vivo, pero os voy a mostrar un poco los resultados que tenemos hasta el momento, que parecen muy prometedores. En cuanto a la relación entre el AIDA-Score y la morfología convencional, como podéis ver, a medida que empeora la morfología convencional, también es peor o decrece la puntuación automática que nos genera el AIDA-Score, de 9,1 para los embriones de tipo A, 8,2 embriones de tipo B, 6,9 embriones de tipo C y 4,4 embriones de tipo D. La barra que veis en el histograma de color naranjita es la que corresponde a los embriones evaluados con el KIT-Score y la barra azul al AIDA-Score.
En cuanto a la relación con el resultado de implantación, también vimos que los embriones implantados tenían un valor de AIDA score mayor que los embriones no implantados. De nuevo, la diferencia en cuanto a la media no parece que sea muy elevada, aunque sí fue estadísticamente significativa, porque la mayoría de embriones como que están concentrados en este rango de puntuación. Como veis a la derecha, la tasa de implantación aumenta a medida que los embriones tienen una puntuación automática por AIDA score más elevada, desde 37,32% para embriones con menos de 8 a 65,80% para embriones con más de 9,3. Del mismo modo, también quisimos cuantificar la relación entre el AIDA score y la implantación, y hicimos un análisis de regresión logística teniendo en cuenta posibles factores de confusión. Y también vimos que la odds relativa era significativa tanto cuando teníamos en cuenta todos los tratamientos como cuando teníamos en cuenta las subpoblaciones para ovocitos donados, tratamientos propios y tratamientos con diagnóstico genético preimplantacional. En cuanto a la relación con el estado cromosómico, de nuevo los embriones euploides tienen una media más elevada que los embriones aneuploides de puntuación automática. Además vemos que la tasa de euploidía aumenta, que serían las barras en tonalidad amarilla, a medida que la puntuación asignada por el AIDA score es más elevada, desde 42,9% de embriones euploides cuando la puntuación es más bajita que 6,90 a 62,6% cuando los embriones tenían más de 8,8 puntos de puntuación automática. Como conclusiones de esta primera parte, decir que, bueno, en cuanto a la selección de los embriones de acuerdo con el potencial de implantación, la inteligencia artificial y el automatismo están cada vez más cerca de nuestros laboratorios de fecundación in vitro, ya sea como habéis visto con las anotaciones guiadas para automatizar las anotaciones como para generar modelos predictivos de resultados clínicos. Además vemos que las puntuaciones automáticas están relacionadas con la categoría morfológica convencional, lo cual tranquiliza a muchos de los embriólogos senior. Además, esta puntuación automática hemos visto que es clínicamente eficiente para clasificar embriones según el potencial de implantación y recién nacido vivo, en el caso del KID-score, al menos en aquellos tratamientos en los que no se hace diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías. Y por tanto podríamos concluir que este tipo de puntuación automática de algoritmos serían adecuados como herramienta de ayuda para los embriólogos en nuestra práctica clínica diaria sin comprometer los resultados clínicos. Y ahora, en segundo lugar, me gustaría mostraros brevemente cómo estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial para distinguir un embrión aneuploide. Es cierto que a día de hoy existen distintos grupos de investigación que están intentando distinguir un embrión aneuploide de un embrión euploide en una cohorte embrionaria utilizando inteligencia artificial, ya que serían métodos no invasivos y posiblemente más rápidos que lo no invasivo que tenemos a día de hoy, como sería análisis en medio de cultivo. Entonces, nuestro grupo de investigación nos estamos centrando en utilizar la visión computacional de momento para buscar diferencias entre embriones euploides y aneuploides. A día de hoy tenemos diferencias a 5 niveles y me gustaría mostraros un poco cuáles son los resultados que tenemos. En cuanto a parámetros morfocinéticos, hemos visto que los embriones euploides suelen desarrollarse más rápido, llegan antes al tiempo de división a 2, 4 y 8 células, inicio de blastulación y formación de blastocisto, que los embriones aneuploides en general, sobre todo que los embriones con más de una anomalía, que serían los caóticos. Nosotros quisimos calcular la proporción de embriones que alcanzaba cada evento más tarde que los embriones euploides, más una desviación estándar. Y esto lo hicimos para calcular el riesgo relativo, que sería el riesgo que tendría un embrión en una categoría, es decir, trisómicos, monosómicos o caóticos, de alcanzar un evento más tarde que un embrión euploide. Por tanto, consideraríamos el embrión euploide como riesgo 1, sería la barra que vemos en color verde.
Y como veis, el riesgo de que un embrión monosómico, trisómico o caótico llegue más tarde tanto a T2, T4, T8, TSB y TB es más elevado que los embriones euploides. A continuación hemos visto diferencias en morfología. En concreto lo que vimos fue la proporción de embriones tipo A y tipo C en los dos grupos, en un grupo de embriones euploides y en el grupo de embriones aneuploides. Simplemente con esto vimos una precisión del 68% para predecir aneuploidía. Ahora y un poco más complicado, nosotros quisimos darle una razón biológica al hecho de que los embriones aneuploides llegarán más tarde a estadio de blastocisto. Entonces, nuestra teoría, nuestra posible razón biológica fue que podría deberse este retraso a la ineficiencia del desarrollo en estadios tempranos. Y esto podría reflejarse en una mayor actividad celular, entre comillas, que sería una mayor tasa de falsas mitosis, más movimiento entre las células, más eventos de pseudomitosis, más fragmentos, que ocurrirían en el desarrollo de embriones aneuploides. ¿Cómo podríamos medir esto mediante visión computacional? Pensamos en medir los bordes celulares. Entonces diseñamos una metodología que queríamos que fuera capaz de distinguir embriones aneuploides midiendo los bordes celulares. Lo que hicimos fue, como aproximación, medir 160 fotogramas de vídeos timelapse entre el tiempo de división a 2 células y el tiempo de división a 8 células, y calculábamos la longitud total de bordes celulares y la diferencia de esta longitud entre fotogramas consecutivos. Como veis en la imagen de la derecha, para nosotros es muy fácil detectar bordes celulares en una imagen timelapse como esta, pero realmente hay distintos tipos de bordes celulares en una misma imagen y esto no es tan fácil de detectar desde un punto de vista computacional. Entonces tuvimos que desarrollar un código de visión computacional que os voy a explicar brevemente. En esta imagen podéis ver una sección de una imagen timelapse en crudo. Lo que veis en la imagen número 2 es cómo este sistema era capaz de detectar aquellos píxeles que eran más oscuros que sus 2 píxeles vecinos en 2 direcciones opuestas, pero no más oscuros en las otras 2 direcciones. Y lo que hacía era unir estos píxeles en segmentos lineales cortos. La imagen número 3 la marcamos manualmente para facilitar la explicación y el resultado real es el que veis en la imagen número 4. Con estas mediciones lo que obtuvimos fue que los embriones aneuploides, como esperábamos, tenían una longitud total de bordes celulares mayor que los embriones euploides y las diferencias entre fotogramas consecutivos también fue mayor en los embriones aneuploides. Hicimos un análisis de regresión logística teniendo en cuenta todo el listado de bordes celulares y la diferencia entre fotogramas consecutivos y obtuvimos una precisión del 73% para distinguir un embrión aneuploide. Además tuvimos una diferencia, una clasificación muy equilibrada porque la precisión para aneuploidía y para euploidía fue de un 73%, es decir, tanto la sensibilidad como la especificidad del modelo. Y cuando calculamos la odds ratio de este modelo de regresión logística, nos dimos cuenta de que si un embrión era rechazado por este modelo tenía 7,42 veces más probabilidad de ser un embrión aneuploide que de ser un embrión euploide. En cuarto lugar, os voy a mostrar las diferencias en cuanto a cantidad de mitocondrias. Aquí resaltar que es una aproximación porque nunca podremos saber que se está tratando de mitocondrias. Lo que nosotros queríamos era buscar un indicador que nos diera una aproximación sobre el número de mitocondrias con visión computacional. ¿Cómo podíamos saber que estos píxeles eran mitocondrias? Bien, un poco por la medida, porque un píxel único del embrioscope mide 0,5 micrómetros. Por tanto, buscábamos estos píxeles de distinta intensidad que el resto, como podría pasar con los bordes celulares. Entonces, esto podría deberse a ruido de fondo de la imagen. No teníamos claro que esto eran mitocondrias. Por tanto, como en la bibliografía ya tenemos publicado que los embriones euploides decrecen el número de mitocondrias a medida que llegan a blastocisto y los embriones aneuploides
no decrecen el número de mitocondrias o lo hacen en menor medida. Para asegurarnos que se trataba de mitocondrias, lo que hacíamos era medir la diferencia entre estos píxeles desde el tiempo de mórula al tiempo de inicio de blastulación, de forma que asumíamos que lo que podría ser ruido de fondo de la imagen se mantendría constante y esta reducción en el número de píxeles podría deberse a las mitocondrias. Entonces, como podéis ver, la media total de píxeles fueron de 230 y la media de diferencia entre mórula a tiempo de inicio de blastulación 57. Y lo que hicimos fue establecer un umbral que serían 40 la diferencia entre los píxeles, entre el tiempo de mórula y el tiempo de inicio de blastulación, de forma que si había menos de 40 de reducción, habría como demasiadas mitocondrias. Y esto ocurrió en el 38% de los embriones aneuploides y en el 10% de los embriones euploides. Solamente con esta característica tuvimos un modelo que distinguía un embrión aneuploide con un 77% de precisión. La última característica que os voy a mostrar es la presencia de contracciones débiles o lo que nosotros llamamos pumping o colapsos. Lo que hicimos fue medir el diámetro de los blastocistos por visión computacional y considerábamos que había un evento de contracción débil cuando este diámetro era 8 micrómetros menor que su diámetro en un fotograma tomado 40 minutos antes. Tuvimos en cuenta tanto los colapsos tempranos, cuando el blastocisto tenía menos de 140 micrómetros de diámetro, como los tardíos, con más de 140 micrómetros de diámetro. Como podéis ver, estos eventos de bombeo surgieron en el 13,50% de los embriones aneuploides y solamente en el 6,10% de los embriones euploides. Y cuando calculamos la odds ratio de este modelo, nos dimos cuenta que a medida que aumentaban los eventos de bombeo, la probabilidad de que el embrión fuera aneuploide era mayor. Como conclusiones de esta segunda parte, decir que el desarrollo de los embriones hemos visto que es visualmente distinto entre embriones euploides y aneuploides. En mi opinión, lo suficiente como para merecer un análisis más exhaustivo por visión computacional. Hemos visto que los embriones aneuploides tienen un desarrollo más lento que los euploides. Además, la proporción de embriones de distinta morfología es distinta entre embriones euploides y aneuploides. La medida de bordes celulares como aproximación de actividad celular nos consiguió un 73% de precisión en distinguir entre un embrión euploide y aneuploide. Nuestra aproximación para estimar la cantidad de mitocondrias reveló diferencias entre un embrión euploide y aneuploide, y los eventos de bombeo ocurrieron más del doble de veces en los embriones aneuploides. Por último, me gustaría resaltar que estamos trabajando en hacer un sistema complejo que esté basado en inteligencia artificial para conseguir distinguir un embrión aneuploide de forma rápida, costo efectiva y no invasiva, teniendo en cuenta todo el conjunto de datos, tanto en parámetros morfocinéticos como morfología, mediciones de bordes celulares o de mitocondrias, eventos de bombeo y futuros hallazgos que estamos todavía investigando. Es decir, no tenemos el modelo completo a día de hoy. Y bueno, esto sería todo. Querría agradecer al laboratorio de fecundación in vitro de IBI Valencia, en especial a mi supervisor, al doctor Marcos Meseguet, y también al equipo de IVF de Israel que nos ayudan con el análisis de imagen por visión computacional. Y bueno, a todos vosotros, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda estaré encantada de resolverla. Hola Lorena, bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu disertación. La verdad que fue muy interesante para todos. También ya están empezando a hacer preguntas. Los que quieran hacer preguntas pueden realizarlo o damos espacio para que vayan hablando, ¿no? Correcto. O hacerla por el chat, ¿no? Yo lo primero que te quería preguntar era, cuando habías mencionado los primeros ensayos que habían hecho con el primer software, con el KidsScore, en el cual habían hecho la comparación entre las puntuaciones que daban el algoritmo y la clasificación que realizaba el embriólogo. Si finalmente la elección del embrión a transferir fue realizada según lo que dijo el software o según la elección del embriólogo. En este caso el estudio ha sido retrospectivo, o sea,
Todo ha sido en base al criterio del embriólogo y luego hemos hecho la decisión. Pero sí me gustaría resaltar que aún así a día de hoy están utilizándolo cuando hay más de un embrión, que para un embriólogo senior es de la misma calidad. O sea, si el embriólogo decide un embrión y el software decide una puntuación más elevada para otro embrión, se sigue teniendo en cuenta la consideración del embriólogo. Solamente utilizaríamos este algoritmo cuando la paciente tiene más de un embrión de la misma calidad. ¿Y algún trabajo prospectivo ya han realizado en el que solamente se base con el software? No. No. Y creo que va a ser muy difícil porque, al menos en una clínica tan grande, que todos los embriólogos estén de acuerdo en elegir el criterio del software es como un poco imposible. Es muy difícil decirle a alguien que lleva muchos años trabajando en esto que tiene razón el programa, aun demostrando que probablemente sí. Está bien. Santiago quería hablar, así que podés desmutearte si preguntás. Dale, yo siempre desde el auto, los que no me conocen. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Excelente. Sí, excelente presentación. Yo te quería hacer una pregunta. Nosotros hace un tiempo que tenemos el AIDA Score en Buenos Aires y bueno, estamos aprendiendo a usarlo y familiarizándonos con todo esto. Y nos surge una duda que estábamos hablando hoy, que es, ¿qué hacen, por ejemplo, en el caso que tengas una paciente que tenga 1 o 2 embriones que están en el límite de si los transfiero o los descarto o los biopsio? En esa zona gris, si ahí usan la puntuación de AIDA Score para tomar alguna decisión o se siguen basando 100% en el criterio del embriólogo, que a su vez puede haber un embriólogo que diga, no, yo lo biopsiaría o no, yo lo descartaría. Correcto, sí. Esto también lo hemos comentado en nuestro laboratorio, pero a día de hoy no. Lo que nos gustaría es poder establecer un umbral en el que dijéramos, mira, a partir de este umbral transferimos o congelamos o biopsiamos o no. Pero a día de hoy no hemos establecido este umbral. Además es que cuando calculamos la media entre un embrión euploide y aneuploide no es tan diferente. Claro. No sabemos si no es tan diferente porque nosotros, por ejemplo, en día 3 de desarrollo hacemos hatching asistido. Entonces, claro, al final lo que es el desarrollo del embrión, por ejemplo, en el KID-score tiene en cuenta el tiempo de división a blastulación. Realmente ese tiempo no es objetivo en los embriones a los que se le ha hecho hatching y me imagino que en análisis de imagen con el AIDA-score ocurrirá lo mismo. Entonces podría ser que en estos casos no fuera útil utilizarlo. Aunque en el caso del IDA-score, si no recuerdo mal, la casa comercial sí ha entrenado el modelo con embriones de diagnóstico genético preimplantacional. Se podría hacer un estudio a ver si podríamos establecer un umbral. Bien, y la segunda, perdón. Sí. Segunda pregunta en relación a lo que decías, nosotros en nuestro aprendizaje lo que vimos es que cuando lo hacemos hatching en día previo, el puntaje por el puntaje de blastulación cambia. Entonces lo que hemos decidido es que los pacientes que van a hacer PGTA pero que ponemos en el EmbryoScope, no hacemos hatching día previo, hacemos hatching el mismo día, digamos, una vez que lo clasificamos. Entonces te iba a preguntar cómo manejaban eso, si puntuaban haciendo hatching en día previo, pero ya me lo respondiste. Sí que lo utilizamos, pero ahí me has dado una idea de un estudio en común. No me lo robes, lo estamos haciendo nosotros. Mirá que le digo a Marcos, ojo. Es buena, corto con pero... vos y hablo con Marcos. Sí, es buena idea. Muy interesante. Gracias Lorena. Francisco Pancho también quería hacer una pregunta y después leo del chat. Hola Lorena, te felicito. Hola. Muchas gracias. Yo soy de esos que vos muy amablemente llamaste senior, pero que somos los viejos, digamos, de esta cuestión acá. Yo hice una pregunta ahí en el chat, pero después me surgió otra, así que o comentarios, digamos, ¿no? Así que si se puede, hago las dos. Primero digo, ok, me gustó todo, te compro todo. Todo lo que me mostraste te lo compro.
¿Cuánto me cuesta? Esa es una. Que la voy a usar para ver si me conviene en un lugar que hace 200 casos al año, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y qué voy a hacer en un lugar que hace 200 casos al año? Bueno, Y la otra cosa que te preguntaba, cuando vos decías, no encontraríamos embriólogos que se pongan de acuerdo en la clasificación si tuviéramos que hacer una suerte de trabajo prospectivo, como decía Iván, cosa que me parece que es lo que le falta a esto que vos presentaste, me da la sensación que eso es lo que le falta, es decir, ¿cuáles son las ventajas de usar todo este paquete que te acabo de comprar, incluso sin saber cuánto me lo cobrás, digamos, todavía? ¿Cómo lo voy a comparar con tener dos embriólogos que están bien entrenados en hacer morfología, digamos, y que lo están haciendo bien, o 3 o 4? Porque una de las cosas de las cuales yo estoy prácticamente seguro, y hay mucha bibliografía de soporte, es que si la evaluación morfológica, en vez de hacerla uno solo, aunque sea uno de los viejos, como uno de los seniors, como vos dijiste, si la hacen 2 o 3 o 4, mejora su eficiencia. Eso está publicado y está, a mi juicio, bastante claro, digamos. Entonces, me parece que sería tremendamente interesante ese trabajo que decía Iván, prospectivo, que compara un tratamiento versus el otro, digamos. Todo este paquete que te compré versus 3 embriólogos, digamos, bien entrenados para hacer selección. Gracias. Perdón si molesta algo. No. Bueno, en cuanto a la cantidad económica, no tengo ni idea. O sea, es la realidad. Es que no tenemos Depende la de cada vinculación. país. Claro, Depende de así cada país es también. que yo no hemos participado ni en el desarrollo de los softwares. O sea, nosotros lo han comprado en el laboratorio y lo hemos utilizado para investigar en principio, y a día de hoy ya sí lo utilizan en la clínica, pero no te sabría decir. Me parece que no es por tratamiento, sino tú compras el paquete y puedes utilizarlo en todos los tratamientos que quieras. Porque sí sé que hay otro tipo de modelos que compras por tratamiento, por paciente, digamos. Entonces, una vez lo pagas, ya lo tienes para todos tus pacientes, si no me equivoco. Y en los dos, en el KID-Score y en el AIDA-Score. En cuanto al estudio prospectivo... Perdón, Sí, te pido disculpas. Además me tengo que comprar el EmbryoScope, o el correcto. time-lapse que sea. Correcto. No. El timelapse, para el que estuvo puesto a punto, ese algoritmo, no. Tengo entendido que no todo algoritmo funciona en todos los timelapse. Pero si yo voy a evaluar el tiempo entre, digamos, la mórula y la blastulación, creo, no sé, alguno de los que me acuerdo que ella nombró, voy a necesitar el timelapse. Claro. Sí, pero estamos hablando en este caso solamente para la marca Vitrolife. Los que utilizó Lorena son los de KID-Score y el AIDA-Score para Vitrolife. Para Vitro. Sí. O sea, Lorena, una de las preguntas que tenía era, en tu laboratorio tienen 2 tipos de timelapse, 2 equipos. ¿El mismo sistema, el mismo software, lo pueden utilizar para los dos? No, lo tenés que poner a punto con ese timelapse en particular. Exacto. Sí, porque la imagen es distinta. Claro. En cuanto a píxeles, tonalidad, granulosidad es distinta. Entonces no sirve. De hecho, el KID-Score y el AIDA-Score que he mostrado, nosotros no sabemos. Sabemos qué variables tiene en cuenta, pero no sabemos qué peso le da a cada variable tampoco. No está publicado. Bárbaro. Lorena, Maxi pregunta si el KID-Score o el AIDA-Score ¿son complementarios o uno va a reemplazar al otro, reemplaza al otro? El AIDA-Score lo reemplazaría al KID-Score. Los algoritmos son distintos, sí. Y uno es con Machine Learning y otro Deep Learning. Sí, en mi opinión, el AIDA-Score sería para reemplazar el KID-Score al final. Por lo que nosotros hemos visto, funcionan prácticamente igual. No es que funcione mejor, pero sí es cierto que te evita confirmar las anotaciones. Simplemente te metes en el programa y tienes una evaluación. Entonces, yo creo que la intención es que se utilice el AIDA-Score en última instancia, porque al final es de la misma casa comercial y
lo han utilizado o lo han entrenado para predecir el mismo resultado clínico, que es implantación. Entonces, al final sería lo mismo. Bárbaro. Otra pregunta, justo Marlene pregunta algo muy parecido a lo que se preguntó anteriormente o estuvimos hablando, si el software necesita ciertas características del microscopio, o sea, este microscopio que tiene la incubadora incluido, en cuanto a la calidad de la imagen, o sea, si se puede usar un software para una incubadora u otra, ¿no? Seguramente cada incubadora tiene su propia óptica y debe ser distinto. Cada incubador tiene su óptica y a día de hoy nosotros, porque estamos utilizando estos dos modelos en el laboratorio, pero tenemos trabajando con nosotros a algunos ingenieros y cuando queremos utilizar imágenes de sistemas timelapse distintos tienen que entrenar una red neuronal previa que se encarga de distinguir si la imagen vino de un timelapse o otro y ya directamente como que envía estas variables de entrada a su algoritmo, no es el mismo para cada sistema. Después, otra pregunta más de Jimmy Portela, que pregunta cuál es tu opinión respecto a los sistemas no invasivos. ¿Cuál crees que tenga mayor poder en el futuro para determinar la euploidía? Si los sistemas de PGTA no invasivos o los de inteligencia artificial basados en imágenes o en timelapse. También podríamos sumar cualquier otro sistema no invasivo, ¿no? También tipo proteómica, metabolómica. Sí, como ¿no? análisis exacto en medio de cultivo. Mencionaste al principio. Yo creo que lo mejor sería poder combinar los resultados, porque en mi opinión va a ser muy difícil conseguir un sistema que vaya a reemplazar la biopsia, porque nunca vamos a estar tan seguros de que un embrión es aneuploide antes de transferirlo a una paciente. No creo que lo estemos nunca, si bien creo que este tipo de sistemas podríamos utilizarlos en aquellas pacientes que o por razones económicas o porque su ética no quieran hacer una biopsia a sus embriones. Es una ayuda para evitar transferir un embrión aneuploide, pero nunca vamos a estar seguros. Sería bueno tener un sistema que, por un lado, captara las imágenes y, por otro lado, por ejemplo, con sistemas de microfluídica, pudiese coger el medio de cultivo y analizarlo mediante proteómica. Yo creo que ese será el futuro, pero ya no sé si lo veremos. ¿Ustedes no han hecho trabajos vinculando la inteligencia artificial con la proteómica? Porque he escuchado a Marcos hablar al respecto sobre proteómica o oxidación del medio y tal vez habían hecho algo vinculando. Tenemos un estudio publicado, pero es para dentro de los embriones euploides sí que hicimos proteómica. Luego hemos hecho algunos, durante este año estamos analizando el medio de cultivo para distinguir euploide y aneuploide, pero de momento no tenemos una N muy, muy elevada. Además es que son técnicas, o te centras en una proteína, que es muy difícil saber cuál va a ser la relevante, o son técnicas que son muy caras y necesitas muchos embriones para llegar a resultados un poco más reales, vamos. Pero bueno, estamos en ello, a ver. Lorena, perdón, ya que hay un huequito, sabemos que hoy en día, sobre todo por los resultados últimos de ESHRE, la preponderancia de los mosaicos está tomando cada vez más importancia y que cambiaron por ahí los valores de referencia. En estos casos no estaríamos detectando nada, ¿verdad? No, yo creo que este tipo de estudios, en el nuestro es muy preliminar, pero yo creo que lo que hemos leído hasta el momento igual, o la mayoría de autores o los eliminan del estudio o los meten en el saco de los aneuploides por el momento. Bien, gracias. Te puedo preguntar, ¿cuál en tu criterio, cuál crees que sería aquella variable, aquel parámetro que está más vinculado a la implantación? No sé, las células del trofo, escuché a algunos decir, los tiempos de llegada a, no sé, división, blasto. ¿Cuál crees que es el que está más vinculado, el que más acertado es? A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los estadios tardíos, ya cuando el blasto expande, cuanto antes expande, creo que es importante, y también el tamaño de la expansión, pero yo creo que el número de células del trofo sería
La más relevante, pero porque creo que también está relacionada con la expansión. Me refiero, si está más expandido, tiene más células, al final están más cohesionadas, más chiquititas. De hecho, cuando en el KID-Score hemos hecho pruebas de ir cambiando la calidad de la masa y del trofectodermo, y hemos visto que cuando cambias la del trofectodermo el valor varía mucho. Claro. Tiene pinta de que le dan mucho peso a esa variable. Claro, claro, bueno. ¿En el chat queda alguna pregunta, Iván? Sí, Jimmy vuelve a preguntar si la medición del contacto celular es en un tiempo determinado o en cada división celular, o es una lectura dinámica en distintos estadios. Me imagino que estará relacionado con la medición de los bordes celulares, ¿no? De la parte de diagnóstico genético. ¿Si es para un determinado estadio o es continuo, es dinámico? Lo hemos hecho entre T2 y T8, en 160 fotogramas de los embriones. Así, además de medir la longitud total, medíamos la diferencia entre fotogramas consecutivos, porque parece como que tienen una división más caótica los aneuploides, y esta medición variaba más cuando eran embriones aneuploides que cuando eran embriones euploides. ¿Y la decisión de medirlo entre T2 y T8 por alguna en particular o...? Porque a partir de T8 muchos empiezan a compactar, entonces ya lo que son bordes celulares, claro, no lo podríamos medir muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ah, creo que Francisco de vuelta. Ahora estoy pensando parecido a lo que dije antes, pero de otra manera. Suponete que vos dirigís un laboratorio tan grande como aquel en el que trabajás, digamos, o sea, tenés un N interesante, obviamente. Tenés una tasa de implantación determinada y decís, quiero ver si empiezo a usar esta tecnología, en general, digamos, para mejorar mi tasa de implantación, que no sé si estamos de acuerdo, pero es el mejor indicador de cómo está funcionando tu laboratorio, digamos. Entonces yo quiero pasar de esa tasa de implantación que tengo realmente hoy a una tasa de implantación más alta que puedo tener como objetivo, digamos. ¿Cuáles serían los valores de esa tasa de implantación que vos pensás que me darían cierta ventaja respecto de implementar estos sistemas o tratar de mejorar la selección tal cual la estoy haciendo ahora? Yo creo que lo que hemos hablado anteriormente, de hasta que no se haga un estudio prospectivo de este tipo de algoritmos, no vamos a poder saber la cantidad de mejora respecto a lo que tenemos a día de hoy en los laboratorios. Y más si se trata de un laboratorio que tiene que invertir dinero, me refiero en comprar un sistema timelapse, porque si nosotros ya tenemos esta herramienta, pero no sabemos si utilizarla o no utilizarla, quizá no te hace falta que el beneficio sea tan grande como en el caso de no tenerla, porque tienes que hacer un gasto económico en la clínica. Y posiblemente, si no hay mucho, en mi opinión, si no hay mucho flujo de trabajo, este tipo de cosas no serían, o sea, este tipo de herramientas yo creo que se utilizarían más que nada para automatizar un proceso. La parte de mejorar lo veo difícil, sinceramente. O sea, en primer lugar creo que automatizarlo, que ya me parece un beneficio, porque el resto de trabajadores pueden dedicarse durante ese tiempo a otras cosas. Podrían, por ejemplo, aquí en España, bueno, por lo menos en nuestra clínica, los embriólogos no hablan con las pacientes. Los pasan consulta a los ginecólogos. Muchas pacientes las derivan al laboratorio porque ¿quién mejor que un embriólogo para contarle cómo están sus embriones? O qué pasa desde el día de la punción hasta el día de la transferencia, que ellos no saben nada de lo que está pasando. Entonces yo creo que el embriólogo podría dedicarse a otras tareas en lugar del tiempo que le dedicamos a
a evaluar a los embriones, al menos cuando hay un flujo de trabajo grande. Y ese sería el mayor beneficio que veo a este tipo de herramientas, más que el de mejorar los resultados clínicos, al menos a día de hoy. Obviamente apareció, te estaba haciendo Muy así. bien, muy Cuidado, bien, porque hay un muy Tenía que bien. aparecer, Un Estoy era fanático de ese obvio. muy de tema acuerdo con dando eso. vueltas No por podía el- faltar Nacho. Estoy muy de acuerdo con eso. No, te hice trampa cuando te hice esa pregunta. Nos hice trampa a todos. La Argentina tiene de promedio 19% de tasa de implantación. No, no. No puede ser, ¿sí? Entonces yo te pido que me aconsejes qué es lo que tenemos que hacer los centros de Argentina. A ver, no creo que todo esté relacionado a tener un sistema timelapse o no tenerlo. Quizá también otros KPIs del laboratorio, no solo el sistema timelapse. No creo que esto vaya a mejorar las tasas de un 19 a un 65. No lo creo, la verdad. Ahí sonrió Francisco, ahí sonrió Pancho. Pancho, perdón, pero me parece que te metiste en un quilombo, ¿eh? Te hice trampa, no hice trampa, digamos, pero sí. Pero pasa que el promedio de implantación en Argentina es 19%, me parece que estás mezclando muchísimas cosas, porque hay clínicas que tienen muy por arriba eso, digamos. El promedio es mentiroso en ese punto. Y además me parece que la tasa de implantación... A ver, difiere un Santi, poco, el promedio no es mentiroso, el promedio es un dato, digamos, no miente. El promedio está calculado, creo claro, que pero por lo que pero vimos lo que el otro pasa- día, faltan 2 centros de todo lo que hay en la Argentina. Digamos, ¿no? Pasa que Pero lo habría que que pasa hacer es un que hay una promedio de las mezcla- clínicas que reúnen, digamos, ciertos estándares. Me parece que eso es lo que apunta Santi. Claro, Que digo, no yo es lo en mismo. ese promedio, por lo que entiendo, están mezcladas las clínicas que transfieren 2 embriones en día 3 a la que transfiere uno solo en blasto. Entonces, lo que primero habría que hacer es estandarizar los sistemas de trabajo en Argentina para después recién comparar cuál es nuestra media de implantación. Y también agrego que a mí me parece que la medida de implantación no es un indicador solo de laboratorio. Me parece que tiene que ver con los programas de cada clínica. Cuándo transferimos, qué transferimos, si transferimos o no, si es día 5, si es día 6, si es fresco, si es congelado. Entonces, No, sí, creo que ahí hay un impacto grande de metodologías de trabajo, más allá del incubador. Lo que le propuse a ella, que es una de las ideas que yo por lo menos la pienso así, digamos, es que tasa de implantación, ya que ella había usado, a mí me gustó que ella ponga como tasa de implantación como un indicador de los efectos del uso de un tratamiento del otro, digamos, pero yo creo que tasa de implantación es el que mejor refleja el trabajo del laboratorio, prácticamente, digamos, uno de los pocos que lo refleja relativamente bien, pero no quise decir mucho más que eso. Claro, No, el tema A es lo que que... vos me decís de que hay algunos centros que sí y otros no, obviamente los promedios se construyen así, digamos. Si la curva es una curva relativamente normal de distribución de la eficiencia de cada uno de nuestros centros, es muy posible que ese valor sea el que está en el medio y también que sea el más frecuente. Entonces, no es que no tiene nada que ver. Yo no lo estoy pensando como el embriólogo que dirige un centro determinado que tiene tal tasa de implantación, lo estoy pensando, por ejemplo, a nivel del país, digamos, ¿no? A ver, a nivel de una, si se me permite la expresión, una suerte de política sanitaria reproductiva de un país determinado, por ejemplo. Lo que pasa que yo entiendo lo que decís, pero digo, ¿de qué te serviría tener en Argentina todos sistemas de time-lapse si después por cuestiones que acá no hay crítica, ¿no? La realidad de cada uno, decidís transferir 2 embriones en día 3? O sea, ahí el incubador deja de tener peso porque, bueno, estás usando otra política de trabajo, o sea, otro programa de trabajo. No, además ya Creo lo que es lo tenés que vos, pasa en digamos, no hace Argentina. falta más que ese, digamos, porque podemos laburar con ese. No, estoy de acuerdo con vos, digamos. Insisto, hice trampa, porque yo empecé diciendo soy uno de los viejos, digamos, uno de los seniors, dijo ella, que es muy elegante, muy elegante. Pero bueno, porque creo que yo me siento en la obligación de intentar hacer una cuestión como si fuera pedagógica, porque estamos los embriólogos, digamos, en esta reunión estamos los embriólogos
que laburamos por acá. Y yo, muchos saben que soy de los de ojo, porque también tenemos que volver a lo básico, digamos, Lorena de alguna manera me dijo, no, creo que hay, si tenés 19 tenés que empezar por otro lado, digamos. Claro, obvio. Coincidimos. Obviamente estoy de acuerdo con ella también ahí, ¿no? Quiero decir, estoy de acuerdo en muchas cosas. Un poquito como para ir cerrando, Lorena, Maxi hace una última pregunta. Dice, según tu experiencia, ¿el colapso espontáneo de los blastocitos debería ser un parámetro a tener en cuenta a la hora de elegir un embrión a transferir? Aquellos que colapsan en más de un 50% de su volumen, ¿tienen menos potencial reproductivo o potencial de implantación? Tenemos otro estudio paralelo a este que no utilizábamos visión computacional, que simplemente medíamos el embriólogo en el laboratorio, el número de colapsos, y sí hemos visto que baja el éxito del tratamiento transferir un embrión que ha sufrido un colapso. De hecho, creo que, si no me equivoco, en el Congreso ASEVIR del año pasado está publicado, y en el de la ESRE de este año también, un estudio sobre esto. Yo había leído un poco que el tema del colapso tenía que ver con los pulsos que hacía. Cuando hace cuando es periódico y son pulsos como periódicos, con tiempos determinados, es lo normal y es lo que hace todo blastocisto, pero cuando esos pulsos tienen distancias anormales, algunas muy cortas, otras muy largas, eso es como un indicativo de que disminuiría por ahí la tasa de implantación de ese blasto, sí. porque iría más no sé si sobrevive ese embrión o si va a continuar su desarrollo, más que nada. Sí, sobre todo yo creo que lo que más se tiene en cuenta en estos estudios es como el porcentaje de blastocisto que pierde el contacto con la zona pelúcida en el momento del colapso. Claro. Claro. Bueno, como para ir terminando, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta, si no, no hay nadie. Bárbaro, así liberamos a todos. Muchísimas gracias, Lorena, por tomarte el tiempo y estar una hora con nosotros. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Fuimos cerca de 54 en una hora. No queremos hacerlo tan largo, así que cada uno continúa con lo suyo y volvemos a encontrarnos el próximo mes. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias.